nuevo, algo que sea, como repito, racional, abstracto, o algo que represente ya algo preexistente. Y a esas dos nociones, que pueden ser, que en teoría son contrapuestas, uno le puede ir asociando diferentes conceptos, ¿no? Que va, por ejemplo, en lo abstracto con lo racional, con lo tecnológico, con todo lo que está numerado ahí, y dentro de lo cual simplemente lo que destaca más son los que están en letra negrita, ¿no? Lo racional, lo compositivo, entendido de que puedo entender la belleza a partir del equilibrio de las partes solamente. Lo equilibrado en el sentido de que justamente esas partes se van a contrapesar en sí mismas, ¿no? Sin requerir llamar la atención hacia un referente. O el criterio lógico con el que se arma, ¿no? La repetición, la jerarquía. Por el lado de lo figurativo, en cambio, lo que destaca más es la idea de ser tradicional, de utilizar referentes, ¿no? De repetir, de interpretar, de recurrir de repente a cierto historicismo o lenguaje, ¿no? Cuando uno quiere hacer una forma conocida, generalmente se compone de elementos, como por ahí dice, y eso implica manejar un lenguaje. Repito, esas dos nociones son en principio contrapuestas, y en realidad son las que han signado el desarrollo de la arquitectura del siglo pasado. A una se asocia más la arquitectura moderna y a otra se asocia más la arquitectura postmoderna, y cada una de ellas ha reflejado un tipo de composición, un tipo de volumetría, un tipo de fachada, ¿no? Entonces, claro, dentro de lo racional, dentro de lo moderno, pues se puede entender mejor en la imagen cómo es que se maneja estos conceptos: el equilibrio, lo abstracto, ¿no es cierto?, lo racional. Solamente no vemos acá referencias a nada, simplemente vemos un sistema modular, repetitivo, con elementos puros, ¿no?, geométricos, planos, columnas, y podemos decir que esto nos parece bello en el sentido de que está equilibrado, ¿no?, en que está proporcionado, ¿no?, pero no porque parezca otra cosa. Y entonces lo abstracto es, decía, no recurre a ningún tipo de lenguaje específico, hasta es difícil de entenderlo si se quiere en un plano, y es difícil de entenderlo si lo queremos analizar como formas, ¿no? Si todavía no se han dado cuenta, es la elevación del pabellón de Barcelona, ¿correcto? Que solamente, ya yendo a este tema arquitectónico, solamente se arma a partir de planos opacos o translúcidos, y cómo esos planos se van distanciando desde un frente. Esa es la fachada, no tiene más. Claro, se le entiende mejor en el conjunto cuando vemos además que ni siquiera se está trabajando la idea de una fachada como plano, sino se está trabajando la idea de cerramientos que generan una circulación. Lo abstracto tampoco tendría que ver necesariamente con la idea de una fachada compositiva. Esa es una aproximación. Diferente es la aproximación de lo figurativo que decíamos, donde seguramente un extremo sería recurrir a elementos conocidos, como en esta casa, ¿no?, de Venturi, donde está poblada de elementos típicos de una casa, de una vivienda familiar, de una vivienda de clase media, ¿no? Entonces surge la idea de las dos aguas, de la carpintería, del ingreso central, del arco del medio punto, ¿no? Cada uno de los frentes de la casa parecería ser una llamada de atención sobre estos elementos típicos, ¿no? La chimenea, hay una ventana palladiana, ¿no? A diferencia del otro, acá sí identificamos elementos marcados, ¿no? Y si eso se lleva a un tema más histórico, a un centro histórico, pues entonces los postmodernos hacen gala de las llamadas hacia los elementos históricos, ¿no?, sus propios referentes. En este caso, que es del mismo Venturi, un proyecto para la ampliación de la National Gallery en Londres, ¿no? La National Gallery es esta, un edificio con frente a una plaza, y la intervención de Venturi está acá. Este es el edificio que existía antes, el edificio propuesto. El edificio lo que va a hacer uso es de de gran parte del vocabulario historicista, y lo va a disponer de una manera más libre. Esa es la fachada. Entonces comienza a recoger la idea de pilastras, la idea de columnas, pero no las dispone de la manera ordenada, de acuerdo al sistema
bastante libre en la cual se va amontonando para generar una esquina, y a partir de ahí se genera el ingreso al conjunto. Entonces ahí ya, por ejemplo, desde lo figurativo hay una aproximación a componer una fachada haciendo elementos, refiriéndose a elementos historicistas, reinterpretándolos si se quiere, manejando de otra manera, pero finalmente asumiéndolo, ¿no? Fotos. El proyecto fue en la década de los 80 y fue bastante halagado por los críticos. Que podrían haber extremos de esos, del referente histórico, ¿no? Del vocabulario, de hacer uso de la columna, de las pilastras. Esta es la Plaza Italia de Chapman, y aunque en esta perspectiva parece simplemente una llamada o una composición en base a arcos, a columnatas, a pilastras, ¿no? En la realidad nos vamos dando cuenta, en la maqueta nos vamos dando cuenta que esa aproximación es sumamente escenográfica, y ahí también podría haber otra diferencia. Lo figurativo podría acercarnos más a lo escenográfico y lo abstracto más a lo racional, ¿no? Pero además termina siendo pues una reinterpretación de los elementos historicistas de una manera bastante peculiar y cuestionable, ¿no es cierto? Donde acá lo que abunda es el color, el acero, las luces, ¿no? Que ya terminan casi negando el carácter que tenían esos elementos originalmente, ¿no? Entonces, claro, también pueden haber abusos de una y otra parte. Si eso está planteado inicialmente, lo que podríamos preguntarnos es si son así de ambivalentes, si lo que es abstracto o lo moderno, ¿no? Puede también responder a un contexto histórico, ¿no? O al revés, si lo posmoderno puede abstraer su lenguaje, si tenemos esa posibilidad o tenemos que ser tan radicales en las propuestas, ¿no? Y entonces podemos revisar este edificio, que es la Casa Fazio en Italia. Es bastante antiguo, es la década del 30, ¿no? Y es un edificio que parece recoger todo el vocabulario moderno, abstracto. Solamente está hecho en función a viga, columna, modulación, llenos y vacíos, ¿no? Que está, sin embargo, en un escenario histórico. Que tiene diferentes fachadas. Estos son estudios que hace este señor Peter Eisenman justamente sobre el tema de la composición en fachadas de la Casa Fazio, ¿no? Y los hace así por cada uno de los frentes. Se van a dar cuenta que en cada uno se construye la variedad de las fachadas en función a los mismos elementos que he descrito: columnas, vigas, vanos horizontales, planos opacos, planos transparentes, no hay más, ¿no? Hasta hay techo jardín o techo recreativo. Pero que, si lo vamos analizando más en detalle, esta estructura volumétrica comienza a responder a la estructura de los volúmenes del sitio, o una estructura un poco más histórica. Finalmente es un edificio, a pesar de lo que pasa acá de las retículas, organizado en una base, en una forma cúbica, en una masa compacta. Es exactamente la mitad de un cubo, generado a partir de 4 puntos importantes que construyen estas dos bandas o estas dos masas. Y ahí están entonces los referentes con los cuales actúa el arquitecto. O sea, sí se ha llegado a una abstracción, pero esa abstracción no es gratuita, ¿no? Esa abstracción depende de una lógica que está acá, en los referentes propios históricos de la arquitectura histórica, de la arquitectura italiana, ¿no? Entonces se va jugando con la masa, con la transparencia, se va jugando con tener los dos remates, que los dos remates están volumétricamente acá, ¿no? Y se genera este espacio, este tipo patio, ¿no? Hay una centralidad, hay una simetría. En el tema de la fachada está, digamos, pasado en segundo plano por la manera como se ha compuesto la retícula versus la masa, ¿no? Pero se están combinando las dos cosas, ¿no? O sea, desde la parte moderna se puede extraer y hacer y tratar de, en ese sistema abstracto, reflejar un poco las categorías o las lógicas de la arquitectura histórica, ¿no? En el caso de Le Corbusier también podemos ver lo mismo, una cosa similar.
similar en esta vía Garcés. La fachada principal, la posterior, ¿no? Y vemos como la planta libre de Le Corbusier pues está tratando de recoger y reinterpretar la planta de la vía Malcontenta de Palladio. Acá hay una planta libre, acá hay una planta de fusión en espacio cerrado, sin embargo la estructura espacial es la misma, ¿no? Y esa estructura espacial que está en la fachada, en la planta, también se recoge a través de un sistema compositivo en la fachada. O sea, estamos viendo que hay aproximaciones desde la modernidad que comienzan a incorporar sistemas o referentes o sistemas compositivos propios de la antigüedad. Entonces no hay que pensarlo también como que las dos cosas son absolutamente diferentes. Desde el otro lado de lo figurativo o desde lo posmoderno, la pregunta era si eso se podía extraer o si teníamos que recurrir solamente a un vocabulario de elementos históricos, ¿no? Y la respuesta, sí, nos la podría dar Aldo Rossi, ¿no es cierto?, que traduce el tema del historicismo y lo convierte en memoria. Dice, cuando un objeto permanece en el tiempo con la misma función, eso quiere decir que ese objeto tiene historia. Cuando ese objeto cambia de función, se recicla, se modifica, ¿no es cierto?, pero permanece, eso quiere decir que hay una memoria presente, ¿no? Entonces surgen pues edificios como como el cementerio de Módena, que trata de recoger el espíritu de esa historia, la memoria, ¿no? Y entonces se ven repeticiones, se ven basamentos, ¿no? Se ven formas contenidas, pero no se ven elementos, no se ven capiteles, no se ven columnatas, no se ven pilastras, ¿no? O este otro, que es el Museo del Mundo, el Teatro del Mundo, ¿no? Que está pensado desde la teoría rossiana como un objeto tipológico que responde al tipo de la ciudad, ¿no? Y que lo verán, y como lo ven en diferentes fotos, ¿no? Al costado de la Punta del Adobán, al frente del Campanile, detrás de la Salud, y parece que el edificio siempre respondiera o se llevara bien con ese contexto, ¿no? Por un tema de estudio de las proporciones, de las formas, ¿no? Pero no por un tema de lenguaje. El edificio, nuevamente, no tiene ni capiteles, ni orden, ni arco de triunfo, ¿no? Pero sí está pensado claramente en un lugar histórico, ¿no? En una ciudad histórica, en una ciudad que no se llamaba análoga, ¿no? Ahí está su colección de imágenes, de proyectos formando este imaginario. Entonces, claro, en este sistema en el cual la historia se puede extraer, requiere del proyectista que justamente vea, analice los elementos compositivos de un lugar, pero los abstraiga, ¿no? Los resuma, los trate de sintetizar. Entonces ese mecanismo que tiene Rossi pues hace que cada uno de sus proyectos terminen estando dibujados en unos contextos que él imagina y que construye, ¿no? Es su ciudad ideal. Este proyecto, que es este palacio, pues en realidad no está en el contexto imaginado por Rossi. Es la ciudad análoga, es la ciudad mental, es la ciudad que se recrea. Eso le permite libertades para reinterpretar y para no recurrir a una copia formal del pasado. O como en este otro caso, donde podríamos preguntarnos cuál es el edificio rossiano, ¿no? ¿Cuál creen que es? A ver, Garrido, tú que has señalado, ¿cuál es? Ya. ¿Y la delegada? ¿Cuál es el edificio que se propone y cuál es el contexto? Yo también creo que es el del arquitecto. 2-1, no 2-0. ¿Alguien más? Castillo. No se distingue. Pero no se distingue porque en realidad todo es el edificio rossiano, porque todo es un solo edificio. Y ustedes han aceptado la pregunta porque parecería no serlo, ¿no es cierto? Es un solo conjunto de viviendas. Que Rossi se pregunta por qué tiene que hacerlo de la manera, digamos, tradicional, moderna, ¿no?
el gran conjunto y por qué no puedo hacerlo a partir de pequeñas unidades, que es lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué no puedo generar pequeñas escalas? Pero es un solo edificio, un solo proyecto, y ahí está. Entonces la ciudad se va creando por variedades, ¿no?, que se van superponiendo. Entonces hay ahí también una aproximación interesante a cómo construir una parte de la ciudad, cómo construir memoria, finalmente. Sin embargo, ese debate es un debate ya quizás pasado, ¿no?, modernidad, posmodernidad. La pregunta sería cómo eso entra en nuestro escenario actual, qué es lo que pasa hoy en día, ¿no? Y entonces, claro, se hablan pues de tendencias, de X tendencias, aquí pues solamente algunas, ¿no? Y van a haber dentro de esas también tendencias que no todo conviene tratar en una charla de este tipo, que no conviene tratar porque no es lo que ustedes están manejando, no están haciendo un objeto high-tech o de constructivista, no estamos en otra realidad. 6A. No estamos en el 6A. Entonces, claro, quería mostrar algunas cosas que se hacen ahora que tienen que ver con esto, que también es contemporáneo, el regionalismo, o lo que Montaner llama con la nueva atracción formal. Y que es contemporáneo porque se meten dentro de este escenario que se habla pues, sobre modernidad, hiperracionalismo, o como quieran llamar, ¿no? Y dentro de eso, entonces vamos a encontrar objetos que buscan ser abstractos, pero que buscan responder a la lógica del lugar, ¿no? En eso creo que deberíamos encaminarnos, ¿no? Entonces, este museo histórico en Japón, ¿no?, es un edificio mirador, es un edificio simplemente anfiteatro, ¿no? Y el anfiteatro se genera para el paisaje en el que está. El lugar no es edilicio, el lugar simplemente está en torno a, ¿no? Y como es un edificio mirador, es un edificio mudo, que no tiene vanos, ¿no es cierto?, que tiene una torre por la cual se ingresa y tiene un gran patio, ¿no? Y a partir de ahí se resuelve todo el circuito interno. Pero para lo que a nosotros nos interesa es hacer de sereno, porque el contexto lo amerita, ¿no? Entonces solamente es materialidad, solamente es un lugar para estar y para ver, ¿no?, con la sobriedad que tiene la arquitectura japonesa, ¿no? O este otro, ¿no?, la iglesia del agua, ¿cierto?, que nuevamente en clave contemporánea, simplemente concreto, ¿no?, concreto y espacio translúcido, plantea una conexión con su contexto. No hay más, simplemente abrir el espacio, generar un marco visual y contener y plantear la integración interior-exterior, ¿no? ¿Eso es un aporte estrictamente moderno? No, también tiene una herencia en la arquitectura tradicional japonesa, ¿no es cierto? O sea, la comunicación interior-exterior es bastante marcada. La materialidad, la dosificación de la luz se da pues desde la misma herencia japonesa. Pero eso es ver más allá de formas, es ver material, es ver espacio, es ver sensibilidad, ¿no?, y no solamente lenguaje. O este otro de Moneo, ¿no?, que fíjense en el lugar donde está, esta plaza, el Ayuntamiento de Mérida, y esta es la iglesia que tiene al frente. Pero no solamente tiene esa iglesia, también tiene estas edificaciones civiles, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para responder a eso? O sea, ¿qué hace? Busca responder la columna, la pilastra, ¿no? Moneo recurre a un sistema que intercala la masa con la retícula, y la retícula de un orden vertical que genera un filtro, ¿no?, hacia la plaza. Se genera una fachada retablo que permite observar el principal monumento, que es la plaza que está delante, ¿no? Y esta fachada, la fachada final, finalmente es la que, o previamente es la que se estudia, la que se cambia, ¿no?, la que genera una serie de aproximaciones sobre una idea definida. Algunas partes de ese retablo son más protagónicas por la función que se tiene dentro, pero hay un basamento y hay un cuerpo, digamos, ¿no? Y el edificio también es masivo, que son los códigos con los cuales se está leyendo el lugar, pero también a la vez es abstracto, ¿no? Entonces ahí está, y parece
al ser limpio, al ser abstracto, al tener esas condicionantes, parece no llevarse mal con nadie, ¿no? Parece hacerle niños a todos. Y tiene que ver con la materialidad. Tiene que ver con que a pesar que es una retícula y un filtro, sigue siendo masa, ¿no? Esto no es una figurita de 15 centímetros, ¿no? Que seguramente se necesitaría para construirlo. Es todo un cuerpo, en un espacio. Y fíjense cómo da la vuelta el edificio. O sea, el edificio es masivo, como es el contexto, y genera la apertura donde lo requiere. O este otro de Álvaro Siza, las piscinas de Palmeiras, donde lo principal es el evento natural, el mar, y a partir de ahí se crean estas piscinas, trabajando un poco la topografía, la naturaleza, de tal suerte que es casi imposible identificar qué cosa es obra nueva, qué cosa es paisaje natural. Todo forma parte de un solo sistema, pero son piscinas y tiene servicios. ¿Y dónde está el edificio? El edificio no son estos chalets. El edificio es simplemente este basamento hecho de concreto, muy neutro, que funcionalmente es muy sencillo de resolver, es solamente una articulación a partir de una circulación, ¿no? Con los vestidores, con las zonas que están detrás, ¿no? Pero que no quiere tener presencia, que no quiere servicio. Ahí está, este es el espacio firme, ¿no? Y algunas partes de la edificación, ¿no? Entonces nuevamente vemos cómo recargar de menos elementos a veces ayuda a amarrarse con un lugar. Ni siquiera repetir la forma del lugar, porque la edificación es clara, ¿no? En ese sentido son planos, es concreto, ¿no? Es un paralelepípedo finalmente. Entonces, pero el material, lo racional y lo cerrado es lo que lo relaciona con el paisaje, con lo que sirve de fondo. O este otro de Peter Zumthor, ¿no? Que son las termas de Valls, que es este edificio. Seguramente la foto que otra foto que me conocen, no, pero le mostraba esto porque claro, las termas de Valls en realidad están inmersas en un circuito hotelero, una serie de hoteles, ¿no? Con vistas, y las termas de Valls en realidad es un sistema comunitario para esos hoteles. Muchos de ellos están enlazados además por puentes, corredores que pueden llevar directamente desde sus áreas públicas, luego vistas a las termas, ¿no? Comparten varios de estos hoteles que les digo. Esta es la maqueta, un asunto donde, claro, acá lo principal es generar o el edificio, el servicio, la forma del edificio se genera en torno a las piscinas, ¿no? Algunas abiertas, otras cerradas, que es el motivo del edificio. Entonces, es aguas termales. Las piscinas y las zonas de recorridos en torno a las mismas para ir pasando de una a otra, ¿no? Y hacia este lado están los vestidores, las duchas. Observen de cómo se empieza a partir de un sistema casi compositivo, pictórico, ¿no? Y a partir de ahí se organiza la planta, ¿no? Y cerrado por el tema funcional, más abierto por el tema del paisaje. Y eso es lo que genera pues, finalmente la fachada o la volumetría, ¿no? Se habla de que es una volumetría que parecería ser como una especie de castillo, y que por eso además se ha diferenciado el plano de cierre, el plano blanco versus la masa que está revestida de esta piedra, ¿no? Bastante longitudinal, hay una proporción, hay una repetición que se da, las proporciones, y observen cómo se va alternando el lleno y el vacío. El techo, ¿no? Con algunos lucernarios para algunas de las cosas internas. El paisaje que es impresionante, ¿no? El verde. Y ahí están las termas, con algunas zonas también de descanso. La piscina abierta, los miradores, las zonas de descanso, que van viendo hacia diferentes partes del castillo. En este caso, el tránsito nuevamente entre lo externo y lo interno es muy fluido. O sea, no se podría hablar acá de una fachada, aunque uno en plano lo puede entender, hay un sistema compositivo, pero son volúmenes los que dan la vuelta y los que se van metiendo, y todo el edificio es eso, ¿no? O sea, vean esta masa que enfrenta al exterior y esta masa que genera las piscinas.
y se explica además el sistema espacial o compositivo, porque estos estares, estas zonas de descanso son las que tienen una vista muy buena hacia el paisaje, ¿no? Entonces termina enmarcando, digamos, el interior con el exterior. Y más recientemente, estos proyectos son, me parece que del 2011 por ahí, también de lo que se ha llamado la escuela portuguesa, de una oficina que se denomina Aires Matthews, son dos hermanos. Este edificio que es una casa para ancianos, un asilo, ¿no? Que solamente ha adoptado su forma a partir de los llenos y vacíos, y para hacer eso se han creado unas terrazas intermedias, habitaciones y terrazas, ¿no? Es solo eso lo que compone la forma de la edificación, ¿no? La edificación es esa, con algunos servicios ya preexistentes. Como se darán cuenta, la topografía va bajando, ¿no? Y lo que hemos visto son vistas que pasan hacia uno y otro frente de esta crujía, que es lo que se va reranqueando, casi como las terrazas. Estas son las edificaciones preexistentes, ¿no? Entonces, lee el contexto también en función a que hay un paisaje, a que debe ser sereno. Lee el contexto a que la arquitectura, más allá de estos casos específicos, es una arquitectura de masas, es una arquitectura sencilla, es una arquitectura también de llenos y vacíos, y a partir de ahí se genera el sistema compositivo, ¿no? Sencillo, mínimo, ¿no? Entonces es una aproximación pues vigente, actual en la arquitectura. Y otro también de la misma oficina, que parecería un dibujo de Guerguebal, no sé, en un centro histórico en Portugal, en la ciudad de Covata, o sea, de los mismos arquitectos, ¿no? Es una casa simplemente, ¿no? Es una casa que trata de recoger todas las enseñanzas, todas las características del lugar. La casa es esta. Eso es un poco el imaginario de lo que está en el sitio. La casa además tiene la condición de llegar hasta un pequeño río, digamos, ¿no? Y ahí ya se dan cuenta cómo está apareciendo la vivienda, que va generando terrazas, que se va abriendo. Y esto es lo que la arquitectura tradicional de Alcobaca, la arquitectura de masas, de volados, la lluviosa, ¿no? Que se va generando un poco en torno a la irregularidad del trazado. Esa es la vivienda, que genera su terraza hacia la ribera, que va resolviendo el tema de las cotas para llegar a la parte más baja, y que lo que pretende hacer es generar una masa tal cual lo que opera en el sitio, con unos cortes que hacen las veces de vanos, que son verticales un poco en la relación que ha observado en la arquitectura del lugar. Arturo, en esa foto del muro, ¿qué espesor tiene? En la sección del muro primero. No es un muro de 15. No es ni de 25, es un muro como de 40 centímetros, ¿no? Sí, porque no solamente cumple el papel de ser un plano que cierra el terreno, claro, sino que hace las veces de arquitectura. Exacto. O sea, claro. Creo que en la foto anterior se ve también eso. Ahí. Claro. Si eso fuera de 15, no funcionaría. O sea, hace como las veces de placa, ¿no es cierto? Que podría sustentar una sección fuerte, pero que sería oculta. Pero acá es una búsqueda arquitectónica, porque además, se dan cuenta, la forma del muro pretende ser también una composición ideal de fachada, hasta con la puerta de ingreso. Necesita generar esa masa. Entonces, hay una búsqueda ahí bastante interesante. No necesitas tener estos quiebres en altura, ni tampoco estos otros, ¿no? Es una forma, fíjense cómo se va adaptando, ¿no? Como esa arquitectura que se hace un poco de a pocos, artesanalmente, ¿no? En el tiempo, que se va modificando. Eso es lo que trata de hacer esta vivienda, ¿no? Pero sin meter lenguajes innecesarios. Una fachada,
vista, todo abre bien. O sea, claro, esto es típico en la arquitectura contemporánea portuguesa. O sea, la presencia de sisa, o sea, se nota en los arquitectos jóvenes, digamos, de las nuevas generaciones. Manera de resolver balaustré, baranda, de una manera tan sencilla y elegante. Escalera, la baranda, el balaustre, simplemente con platinas. La escalera que va del segundo piso, que termina leyéndose como una masa, ¿no? Y que repite y que crea como una, dentro de ese espacio, como un corte espacial, ¿no? El arco, para generar una transición, una especie de bóveda. Entonces, claro, estamos viendo ya actualmente que uno se lleve bien con la historia de un sitio tiene que ser una variable que tiene que estar presente en todos los proyectos. O sea, no hay por qué negarlo, o sea, es parte de la arquitectura contemporánea. Dos, que responder a esa historia no se tiene por qué caer en repetir formas, ¿no? Entonces, porque pueden ser interpretados en clave moderna, pero ahí está la masa, está la bóveda, ahí está el muro que hablaba mucho, ¿no? Eso. Y no es solamente un problema de fachada. No, claro, y eso es otra cosa, o sea, y que eso es algo que ya debería, por eso empezamos con la modernidad, ¿no? Ya no se puede asumir, desde hace tiempo no se debe asumir un proyecto como un tema de planos, ¿no? Fachada no es es un tema de espacio, de volumen, ¿no? Habrán fachadas porque, claro, eso fue requisito constructivo, es una forma de hacerlo, ¿no? Pero la forma que uno vive una arquitectura hoy en día no es así, no es plánica, es espacial. Entonces, fíjense esta forma tan limpia, tan racional, que termina siendo como un basamento para la propia arquitectura del sitio, ¿no? Conversando de una muy buena manera, ¿no? El gesto de generar estas verticalidades, además acá está reforzado porque son pequeños balcones, ¿no? Se genera la profundidad. Esta escalerita parece pues un poco reflejar las lógicas de una ciudad medieval, ¿no es cierto?, donde encuentra pues calles y callejuelas, ¿no? Y la escalerita además, pues fíjense el acabado, no es un acabado perfecto, ¿no? Está totalmente un contrapaso fuera de reglamento. Un contrapaso fuera de reglamento, ¿cierto? No está biselada, ¿no? Los pasos y los contrapasos no son completamente planos o pulidos, ¿no? No es un defecto, porque observen que esto es absolutamente bien resuelto, es una búsqueda. La aproximación desde la calle, apareció el volumen, apareció la masa, aparecieron algunas llamadas como guardillas a lo que existe, ¿no? Y también apareció el corte. Arquitecto. Sí. Pero ahí no termina siendo un poco un objeto decorativo, es como pequeños cuadros que han puesto para asemejar lo que hay en el contorno. Mira, es obvio que se busca amarrarse con el contexto, ¿no? Y entonces, que tiene alguna carga decorativa, la tiene acá, ¿no? Porque esa es una llamada formal solamente, ¿no? Hay un vano ciego, pero sí, el vano ciego trata de parecerse a, pero que todo sea decorativo creo que no. Ya, mira, No, o sea, me refiero en esa fachada, termina siendo un poco fuera del lenguaje de todo lo demás que es limpio, ¿no? Termina siendo muy decorativo. No lo creo. O sea, fíjate en esta fachada y decorativo se asume como una utilización de elementos que se superponen, ¿no? Como que fue algo más escenográfico. Tú decoras algo que está hecho, ¿no? Pero estos son cortes. Creo que se refiere al marco. El marco sí. No, solo al marco. O sea, estos marcos sí, ¿no? Es una llamada un poco, si se quiere, más tradicional, más moderna, ¿no? Pero es un acento dentro del proyecto, ¿no? El proyecto tiene otro vuelo, digamos, ¿no? Donde el proyecto se lee en esos cortes, en esas masas, ¿no? En esa libertad, además. O sea, que veas la historia no quiere decir que te amarres a hacer una casa patio, ¿no? A un zaguán. Esas terrazas pues es imposible. Eso es una lectura espacial totalmente contemporánea.
ahí con esta imagen los dejo, pero la idea es de que ustedes realmente, ahora que tienen un proyecto planteado en la mayoría de los casos, ¿no?, se pregunten pues cómo lo van a enlazar con el sitio. Y enlazarlo con el sitio no quiere decir repetir formas ya existentes, pero tampoco quiere decir olvidarse de esas formas, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes tienen un sistema más complejo, ¿no?, que más haría recordar. Es una casita, ¿no? Hay que verlo también repetido, es solamente una vivienda. Como arquitectura es una joya, ¿no? Es una vivienda, ¿cierto? Pero dentro de esa vivienda, la variedad que se tiene, ¿cierto?, no es tampoco pretexto o óbice para decir niego. Por ahí me parece bastante apropiada la propuesta de estos señores. Revisen algo más de su arquitectura. Como dice, la oficina se denomina Javier Matthews, arquitectos portugueses, y hay varias cosas. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Sin duda que para llegar a esa solución ha habido un conocimiento mucho más preciso de las características arquitectónicas del lugar. Sería interesante que ustedes que van a volver a revisar esta oficina vean también fotos del lugar, del sitio en el cual está. Alcobaca. ¿Perdón? Alcobaca. Alcobaca. Sí. Parece la palabra alcoba, era una C. Vaca. Vean imágenes de ese lugar y se van a dar cuenta cuánto hay de ese lugar, de esa ciudad, en esa arquitectura. Hay muchísimo, seguro. Esa ya es la otra línea, eso no lo van a ver. Y eso me hace pensar que en paralelo deben ver y analizar